Take my pain and despair and throw it away. Let them starve by themselves. ¿Qué ha pasado desde entonces? Han pasado un chorro de cosas. Pero recientemente, hace una semana, estábamos de viaje en varios conciertos. Fuimos primero a Toluca para el Rock Fest México, que fue una experiencia increíble. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, días con el frío. Estábamos acostumbradas al calorón de aquí en Monterrey. Y de ahí nos pasamos a la Ciudad de México a hacer un poco de prensa, etcétera. Y obviamente le abrimos a Def Leppard en la arena de la Ciudad de México. Y ¿cómo estuvo? Increíble, estábamos muy nerviosas, especialmente pausados. No lo podíamos creer, ya estábamos ahí, veíamos el escenario y veíamos todo no teníamos palabras, estábamos demasiado nerviosos, pero todo salió increíble. Y después de Ciudad de México, que la vimos en Def Leppard, también la vimos en Guadalajara. De hecho, ya cuando nos vieron ahí en la Ciudad de México, nos invitaron a abrir su concierto en Guadalajara también. Y estábamos súper emocionadas porque nunca nos había tocado un público tan grande en una arena bastante reconocida, ¿no? Bueno, y luego nos fuimos exacto a Guadalajara y también abrimos el concierto de Def Leppard, y ahí nos tocó conocerlos por primera vez porque no habíamos podido saludarlos bien en la Ciudad de México. Y de hecho fue inesperado, de repente llegó alguien y yo tipo, estábamos en pants, de que casi pijamas, estamos en soundcheck, pero bueno, los conocimos todos súper bien, increíblemente lindos, y se acaban de vernos tocar, que la verdad nos agregó mucho nervio, la verdad, pero al final de cuentas todo salió muy bien. Y después de hecho, al final del concierto llegaron representantes diciendo que les pareció increíble y nosotros nos sentíamos, pero bueno, en las nubes. Bueno, y después de ahí ya fue de regreso a Monterrey para tocar el Mother Rock Festival, igual también con bandas con Def Leppard, con Alice Cooper, Vince Neil, Tyler Bryant and the Shakedown, Buck Cherry y Tesla también, se me olvidan todos. Y pues nosotras. También fue una experiencia increíble. El calor estuvo muy padre. Pero fue, digamos, una experiencia más retadora. Éramos la primera banda y nos tocó el mero sol a las 3 de la tarde. O sea, sobre todo, sí estábamos acostumbrados al calor, pero el hecho de que el sol nos daba directo en la cara. Empezamos con toda la energía, estamos súper felices de estar ahí. Veíamos al público bastante prendido también, ellos también bien fuertes, abajo del calor, no sé cómo lo hicieron. Pero ya como al transcurso del set de nuestro show, empezábamos a sentir los efectos del calor, sobre todo Pau. Yo, tipo, los platillos se ponen muy calientes y todo el ambiente estaba muy caliente. A Dani se le empezaron a decir los pantalones. A Ale se la puso la segunda. No, fue como un golpe de calor. Pero a toda la gente todavía reaccionó súper bien, la verdad, estamos muy contentas de su respuesta. De hecho, después de haber acabado el show, mi papá tuvo que cargar a Pau fuera del escenario. Nos fuimos directo a atención médica, mi hermana estaba en el piso como por media hora, no dejaban que la tocáramos porque estaba desmayando. Signos vitales sí estaban más. La presión muy baja y el pulso. Mis piernas quedaron completamente llenas de quemaduras por los pantalones. Se atrapaba el calor en el material de mis pantalones y eso. No, sí estuvo grueso, pero como quiera quedábamos felices con el resultado. Le dimos con todo hasta el final y la gente quedó contenta. Oiga. All my different battles, but I'm corrupt, I got nothing left. Spent all my life trying to forget. Ignore your calls and I throw the phone away. Please believe me when I say, don't hold on, don't hold on, don't hold on to me. Don't hold on, I
got nothing left to give. Se siente increíble cuando nos felicitan, nosotros estábamos de que nosotros, ustedes, así de que ustedes tocan con ganas y la verdad se siente muy padre que todo nuestro esfuerzo y todo lo que trabajamos. Ajá, tiene resultados y todo. And the love that used to shine so bright was shattered like the satellites and the venom. Pues a veces, tipo cuando nos dijeron que íbamos que le íbamos a ir a Jefferson, todavía no se nos caía el 20 Sí. en serio lo que estábamos haciendo. Hasta que empezamos soundcheck, ahí ya fue que, oh my god, vimos está enorme la arena, estábamos completamente en shock. Pero la verdad, tipo ya después del show, nos sentimos muy agradecidas con toda la oportunidad. Y sobre todo de que reconozcan el trabajo y el sacrificio y todo lo que hemos hecho, y viniendo de alguien tan grande es un honor para nosotros haber recibido este comentario. Y también como increíble, en serio, todas las bandas son tan lindos. Muy buena gente. Muy buena gente que ya te sientes como pues en el mismo ambiente, ¿no? De hecho, sí pasaron varios de las bandas a preguntarnos de cómo seguíamos después de la tocada, porque sí escucharon que nos pegó fuerte el calor. De hecho, la banda que siguió después de nosotros, Taylor Bryan and the Shakedown, que ya había que estaba toda quemada, pero pasaron y nos dijeron que estaba bien intenso el calor. Ellos mismos estaban así. Era demasiado, no sé cómo lo hicieron, pero sí, bien lindos todos. To shine so bright was shattered like the satellites, and the venom starts to swallow me whole. I back, Sí, le echamos muchas ganas a nuestras prácticas y tomamos todo en cuenta. ¿Qué íbamos a decir? Más o menos queríamos ir bastante preparadas para ese momento, porque luego con el nervio se nos va. Sí queremos preparar más. Lo que sí es que creo que nuestro cuerpo necesitaba más condición. De hecho, vamos a practicar todavía mucho más y hacer más ejercicio para, pues, sobre todo, de que agarrar condición y durar. Porque nos imaginamos, estoy tratando de muy, no duermen bien. De hecho, eso fue una de los retos más grandes. No dormíamos bien, dormíamos como 2 horas, 3 horas. Y esto para ir a vuelos. Y luego para desayunamos con una concha así del Oxxo, así bien random. Entonces, para durar, ¿no? Más y acostumbrarnos a esta vida. and the love that used to shine so bright was shattered like the satellites, and the venom starts to swallow me whole. Bueno, estábamos nosotras en nuestro camerino, ya fue tiempo después de que nos había pasado todo el calor, y estábamos descansando y de repente entra el baterista de Tesla, Troy, y nos saluda, muy buena gente, es súper como Emocionado. él estaba más emocionado, tipo, se veía más emocionado que nosotros, pero obviamente nosotros no podíamos decir nada, estábamos shock, que aunque sea no estuviera diciendo la palabra. Entonces nos pidió unas fotos, nos pidió una playera, nos dijeron, no, sí, claro, y el momento que él se subió a tocar con Tesla, traía nuestra playera puesta para el Y de show. hecho, antes del show, le hace así como que, miren mi playera, y yo tipo, no, todo un cuero, nos tomamos fotos con él, y luego después de tocar nos pidió otra playera, porque dijo que esta ya está toda sudada, y luego dice, I'm gonna wear it everywhere, entonces yo tipo, gracias. Sí, no, y nosotros también de regreso estábamos, igual con todos los de Taylor Bryan and the Shakedown, nos tomamos fotos, con ellos, súper buena onda. ¿A quién más conocimos? A Ryan Roxy, el guitarrista de Alice Cooper, ¿no? Increíble músico y también súper buena onda nos tomamos. We're in this place, love is a maze, so it's better to just be alone. Here in this place, no
pero sí, siempre nos dicen que están bien jovencitas y nosotros de que, sobre todo porque, realmente, sí, no se los ve, sí, bueno, sí están bastante altos. No, la cantas en mí. Wow, o sea, sí están chiquitas, pero sí, se quedan bastante sorprendidos. No, sí, el manager de Def Leppard, que cuando aprendió le dijeron que nosotras íbamos a que él pensaba que iba a ser que era, pues 3 chavitos tocando, pues de coreografía, típica, pues cliché, y que cuando nos vio tocar, quedó muy emocionado, también muy buena gente, y la verdad que hemos recibido puros buenos comentarios, y somos muy agradecidos. Bastante bien, estamos de hecho bastante sorprendidas con la venta de los discos físicos en sí. De repente nos llegan pedidos de Inglaterra, de Irlanda, Australia, no, todas partes, Alemania. Estamos bastante sorprendidas con eso. De hecho, unos fans de Europa se tomaron el tiempo de venir a la Ciudad de México y luego a Monterrey a vernos tocar. Y ahora no nos vamos a perder de que su escenario más grande hasta ahorita. Entonces, teníamos un fan de Suecia, uno de Scotland, ¿cómo se dice Escocia? Escocia, ahí está. Ándale, de Estados Unidos también, de Arizona, California, Nueva York. No, tenemos los mejores fans del mundo. I'm breaking down the boundaries, putting the past behind me. I'm stepping over the debris. I Todavía que no lo podíamos creer. Nos están pidiendo discos de hasta allá y la gente en serio está viniendo hasta acá para vernos. No, sí, fue... Bueno, yo tengo 17, Yo tengo 15 y ya tengo 2. I'm stepping over the debris. I finally can. Está más alta que yo. Sí, y a mí ya me llega como... Bueno, hasta ahorita ya estamos haciendo más canciones, hemos estado componiendo más, mucho más, de hecho tenemos bastantes canciones y creo que ya estamos averiguando aún más cómo trabajar en equipo y verdaderamente meternos en donde... Y ahora como ya tenemos de que nuestra imagen muy clara, ya sabemos exactamente lo que queremos hacer. Y tenemos, en donde más hemos mejorado ha sido en escribir. Hemos madurado mucho en sí, en las letras y en nuestro sonido. Estamos muy contentos de cómo hemos estado trabajando ahorita. Y también yo creo que ya nos sentimos un poco más cómodas en el escenario. Digo, siempre fue una diversión y todo, pero siempre era como de que, ¿qué voy a decir? Y todo. Y ahora ya es como que es nuestra casa. Exactamente. Si ¿No? no nos Sí. gusta hablar para nada, hasta estoy a veces de que, ay, ¿qué voy a decir? Pero ahora ya estamos mucho más cómodos. Nomás aquí manden un saludo aquí a Indonesia, Australia, Argentina, Indonesia, Australia, and what? Argentina. Argentina. Hola a todos, gracias por ver. Mistakes. Ahorita estamos tomando clases. Pues siempre seguimos en clases de canto, de vez en cuando, bueno, cuando se puede, porque cuando estamos aquí aprovechamos para que... Tomar las clases de corpus. Sobre todo porque nuestros maestros también viajan mucho, también son músicos y están muy ocupados, entonces cuando... Nosotros estamos. Sí, pero sí, yo tengo clases de batería, de piano y de canto, bajo, De hecho, yo he estado ahorita en una pausa como con clases de guitarra. Digo, sí tengo de vez en cuando
pero estoy tratando de averiguar más cosas por mí misma, de sentarme con mi instrumento a jugar y a ver qué sale. Cry like so it's your fault, but I'm always there. Es mi compañera. No, sí, está muy padre cuando no tengo chance de tocar mi guitarra, sí la extraño. De repente cuando vamos de viaje o tenemos días de pura prensa, es de que no he tocado guitarra hoy. For all your Empecé a tocar la guitarra creo que desde que tenía 8 años, entonces ya tengo 9 años de la guitarra. Prácticamente, pero yo digo que nosotros estamos en el mismo, pues ellos están corriendo por todos lados, pero sí, es un desgaste. Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado mucho la batería por eso, porque es algo que le puedo pegar, pero me gusta mucho en sí todo el sentimiento que me da tocar la batería. Y también igual que Ani, cuando pues yo no me puedo llevar mi batería cuando nos vamos de viaje, entonces no es, la empiezo a extrañar mucho y cuando llego a mi casa después de viajar, es siempre lo primero que me hago, la batería que tengo. Mucha coordinación al principio, siempre he tenido más o menos buena coordinación, pero cuando empecé a aprender la batería fue un... Ya lo tenemos más, ya dominado. Ya está acostumbrada, tenemos nuestras contracturas del tamaño del mundo aquí. Pero cualquiera que toque la guitarra bajo es parte de eso. Pero It's hard to breathe, stuck in between our words. Has become my fake reality, and there's no escape from the voice in my head. It's driving me crazy. no, como se dice que a mí personalmente me gusta mucho la vibración del bajo y el sonido, pero es tan grave y tan... una manera de decirlo, pero a mí siempre me ha gustado mucho el sonido y la vibración. O sea, cuando estamos escuchando conciertos o estos amigos, Sí, te llega la vibración del bajo, es como el alma de... Ajá. Teatro de una banda. Entonces, pues a mí siempre me llama mucho eso la atención. Por eso, realmente por eso escogí el bajo, porque me llamaba mucho la atención cuando iba a conciertos y todo eso. I'm about to tear off this Desde como los 6 como 5 años. Sí, son 5 años. every day. Pues tampoco. De hecho, nos queda mucho por aprender. Sí, pero ahí vamos. In between. Sí, ahorita tengo 54 canciones que no hemos terminado, Pero estamos escribiendo así mucho. todo el día. Desde que estábamos haciendo los álbumes ya estábamos escribiendo todas esas canciones. Digo, obviamente no todos. Sí, es así, Pero- es suficiente material para que 3, 4 Pero poco a poco vamos a ir sacando nuevas cosas. Everyone will think I'm a Sí, nos hacen todo. when I'm in Porque casi siempre, como yo empiezo las canciones, ya me dicen muchas veces, pues ellos también lo saben. Sí, yo sé. Pero cuando yo las empiezo, yo no sé tocar ni la guitarra, ni el bajo, ni entonces necesito hacerlo en el piano. Entonces cuando casi todas las canciones son en el piano, entonces pasarlas al bajo, a la guitarra, las guías, y que no se le quite el sentimiento que ya trae en el piano. Es un reto muy grande. Son las canciones con el cabeza arriba. Pero ahorita, ya más o menos, pero a veces ¿Sí? my family's not going to last, and I'll smile all through the night. Everyone will think I'm a
Sí, a veces sí tenemos estrés, pero la verdad que es parte pero nos divierte del mucho. trabajo y la verdad es que no nos molesta tanto. Que si les mandan saludos a Colombia, Chile y Brasil. Hola Colombia, Colombia, Brasil, Chile y Brasil. En Europa desde Berlín, España, Italia, Polonia, Wow. Filipinas. Filipinas. Hey. Tienen un mundo de gente aquí conectado de todo ¿Qué el tal, mundo, saludándolas y mandándoles todo el, Thank you very el much. éxito. Hey guys, love you. They always bring me down, but I'll always stand my ground, and I'll walk until the very top, and I'll run, even though I stumble. Sí, de hecho, sí, acabo de regresar de viaje. Sí, estoy estudiando la prepa abierta, entonces estoy enseñando todo yo sola, ahí más o menos la llevo. Pero otras pasiones que tengo, yo creo que leer es como mi pasión más grande aparte de la música. Me encanta leer, casi siempre estoy pegada a un libro. Me gusta... La verdad es que casi no leo en español y debería de más. Aunque acabo de leer un libro, pero casi siempre es ficción. Sí. Sí, y a veces hasta a divertirme. Sí, pero como cualquier, de hecho hasta ahorita no hemos tenido tantas oportunidades de salir con nuestros amigos de ti, pero esta fin de semana ya. Sí, si no... Si estamos, sí, vamos. Sí, pues si no estamos aquí en Monterrey, obviamente no podemos ir, ¿verdad? Pero si estás aquí, al cine, sí. Oh. Perdón. Voy a poner una pausa. Ok. Vamos a pausar un segundito. ¿Todo bien? ¿Ya? No, dame un segundo. Until the very top.